Buenas tardes, buenas noches. Gracias por sintonizarnos, por seguirnos en las diferentes redes sociales que mantiene el programa Entre Tintos y Papeles de Radiovisión y así también como Seno Radio. Bienvenidos, señoras y señores. Doctor Jorge Moreno Llanes conversa con nosotros. El activado ha estado presente en los hechos nacionales en muchísimas ocasiones, en el Consejo de la Judicatura, en el Tribunal Electoral, perdón, en el Consejo Electoral, decano de la Facultad, bueno, en fin, de la Universidad de Cuenca, un hombre que conoce sobre el derecho y conoce sobre la Constitución, su experiencia le da para ser uno de los invitados más proficuos dentro del programa Entre Tintos y Papeles. Jorge, bienvenido. Buenas tardes, un gusto. Gracias nuevamente por la presencia. La Asamblea Nacional ayer aprobó una resolución en el sentido de que se pida colaboración a los países amigos para que nos presten, entre comillas, parte de la tecnología, de sus hombres, en fin, para luchar en contra de la delincuencia y en contra de la situación de inseguridad que vivimos. Esta situación es un abrir puerta, como ya han dicho algunos políticos, para que incluso países amigos a lo mejor puedan asentar bases militares acá en el Ecuador. Muy buenas tardes, Marco, y muy buenas tardes a la ciudadanía que nos ve y nos escucha. El tema que atraviesa este rato el mundo, y más concretamente América Latina, desde México para abajo, es bastante complejo. Nosotros hemos vivido siempre en un modelo occidental, y en ese modelo occidental, evidentemente, hemos establecido una estructura de vida sustentado en la organización del poder, encargado ese ejercicio del poder a determinadas personas que son representativas y obviamente también estructurando algunas funciones del Estado, pero preveyendo también en ese marco constitucional la garantía y los derechos fundamentales. Ahora Correcto. bien, esa es la estructura en la que nos hemos fundamentado para vivir en un ambiente de paz, en un ambiente de armonía. Pero lamentablemente en los últimos años, la situación, sobre todo acá en América Latina y concretamente en México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile inclusive, ha cambiado radicalmente. Digo, ha cambiado radicalmente porque aparecieron grupos completamente diferentes a la delincuencia común. Son grupos que se han venido organizando y estructurando a través justamente de los negocios ilícitos. Y esos de negocios ilícitos están fundamentados justamente en la venta de la cocaína, de la heroína, de la marihuana, ahora del fentanilo, etcétera. Y claro, uno de los sectores por donde sale la droga con gran fuerza es el Ecuador. Sale la droga desde el Ecuador porque proviene en gran medida de dos estados que son poderosos en la siembra de estos productos, de la cocaína y de la marihuana, que son Ya, justamente Colombia y Perú. Y evidentemente entonces estos grupos ahora ya no son eminentemente nacionales, sino que se han internacionalizado. ¿Por qué? Porque esferas narcotraficantes, sobre todo de México, ¿no? Han ido justamente estableciendo vínculos en todos nuestros estados y generando la posibilidad de que la delincuencia común se vuelva una delincuencia organizada. Les ya. entregan la delincuencia nuestra, tiene que enviarles la droga, hacer que pase la droga por cualquier medio, ¿no es cierto? Medios marítimos, medios aéreos, etcétera. Pero no es que tampoco les dan el dinero, les entregan también droga. Y claro, estos grupos, para tener la posibilidad de contar con los recursos, tienen que generar en el propio mercado ecuatoriano el mercado ilícito del microtráfico de las drogas. Entonces, Correcto. estamos ante una corriente internacional. Y en esa corriente internacional es imposible e inviable que un Estado pueda justamente pelear o luchar contra estos grupos que son internacionalizados. Ante ello, tiene que imperativamente sustentarse y fundamentarse la solidaridad internacional para que los estados, en la medida que sea posible, en el ámbito tecnológico, en el ámbito de la inteligencia policial, militar, etcétera, coadyuve y colabore, en este caso, con el Estado ecuatoriano.
como va a ocurrir también a futuro, que el propio Estado ecuatoriano, a través de sus fuerzas especializadas que van justamente generando esta experiencia, puedan también ayudar a otros estados que se van a encontrar o que se encuentran en la misma situación. Es imperativo justamente esta ayuda. Y esto no es cesión de soberanía ni nada por el estilo, porque cuando a mí me hablan de cesión de soberanía, yo simplemente me sonrío, porque esto viene justamente ocurriendo desde hace muchas décadas, la entrega parcialmente de soberanía de los estados a través, por ejemplo, de las integraciones regionales por temas económicos. En el caso Ya. ecuatoriano, justamente tenemos la comunidad andina, donde los estados parte han cedido parte de su soberanía en la esfera económica para que ellos lo manejen. Yo pongo siempre un ejemplo, y les he puesto un ejemplo a mis estudiantes cuando daba clases en la universidad. Les decía, es tal el caso en la comunidad andina que, por ejemplo, si alguien pretende sostener o presentar una demanda en el contencioso administrativo por plagio, tiene que imperativamente, luego de calificada la demanda y contestada la demanda, el contencioso hacer reconocer a la comunidad andina a efectos de que la comunidad le diga al juez ecuatoriano si efectivamente tiene que aplicarse las normas de la comunidad andina o tiene que aplicarse la ley ecuatoriana. Correcto. Así de complejo es justamente ese tipo de temas. Ya, ahora, tú has señalado que la situación de delito del tráfico de personas, de droga, en fin, se ha internacionalizado. Es más, los delincuentes se organizan con diferentes ciudadanos de latitudes diferentes. Estos delitos podrían ser considerados como de lesa humanidad y entonces facilita la colaboración entre los estados, porque nosotros tenemos la obligación en varios convenios de justamente perseguir este tipo de delitos como trata de blancas, en fin, de los migrantes para perseguir este tipo que se consideran de lesa humanidad. Bueno, algunos de ellos sí, evidentemente serían delitos de lesa humanidad. Cuando estamos justamente ante casos de tortura, estamos ante casos de vulneración de los derechos de los ecuatorianos fuera del país, etcétera. No, pero no todos, no todos. Y evidentemente estos temas, por ejemplo, del narcotráfico, tienen puntualidades y especificidades propias que los estados ya tienen que ir justamente analizando para volverlos delitos internacionales y ser calificados como tales y evidentemente entrar con más fuerza en estos temas. Bien, ahora, la Asamblea Nacional, es decir, el legislativo, le ha exhortado al gobierno nacional para que ejecute los acuerdos de colaboración internacional en materia de seguridad ya suscritos. Es decir, que en buenas cuentas la Asamblea no tenía por qué volver a autorizar, ya que estos convenios están vigentes, Jorge. Bueno, no es una competencia de la Asamblea Nacional, es más una competencia del propio Ejecutivo, pero no es menos cierto de que en el Ecuador necesitamos justamente que todas las funciones del Estado, los poderes del Estado, trabajen de manera coordinada y tengan que evidentemente también respaldar una posición de esta naturaleza. Yo creo que efectivamente la Asamblea Nacional ha hecho bien en respaldar esa posición, no siendo justamente competencia de él, pero a través de una simple resolución, que es un exhorto, está diciendo Ejecutivo, estamos plenamente de acuerdo con su posición. Pero esta posición del legislativo aclara el comportamiento y las acciones que se han emprendido en contra de la Asamblea, indicando que se oponen a todo tipo de a todo tipo de acción del gobierno nacional y en este caso la lucha del narcotráfico, contra el narcotráfico. Es decir, aquí se pone ya la verdad, el Ejecutivo tiene carta blanca y te hago y te reitero la pregunta, para que algunos países tengan bases militares acá. Bueno, así con toda la fuerza del caso, no, pero sí se puede, evidentemente, a través de un tratado o convenio internacional, posibilitar de que fuerzas de seguridad que tengan la experiencia o que tengan la experticia puedan asentarse en el territorio ecuatoriano para esta y única finalidad. Correcto. Por otro lado, también ha exhortado el órgano ejecutivo a la función judicial, ha indicado que la lucha se vuelve más difícil por la permeabilidad y por la situación que atraviesa la función judicial. Un poco tira la pelota, un poco tira las responsabilidades. ¿Tú crees que esté dentro del margen de la Constitución, dentro de la normativa suprema, que uno de los poderes del Estado intervenga incluso aculpando de cierta negligencia? Bien, allí yo creo que más o menos hay que analizar.
lo que habían ido ocurriendo en estos últimos años dentro de la función judicial y más concretamente, diría yo, dentro de la esfera del derecho penal. En la esfera del derecho penal tenemos una norma constitucional que dice que como última ratio se podría justamente dentro de un proceso de investigación o que se está iniciando, se pueda ordenar la prisión preventiva. Esa es la medida extrema, nos dice justamente la Constitución de la República, recogiendo un pensamiento de los derechos que están internacionalizados y desde esa esfera justamente también lo ha constitucionalizado el Ecuador. Y el Código Orgánico Integral Penal lo prevé, pero también el Código Orgánico Integral Penal le está diciendo al juez que cuando se trate de temas que causen conmoción nacional y sean de extrema gravedad, probablemente tenga que dictar justamente la orden de prisión. Y allí es donde los jueces no quieren, yo diría, o no quieren entender, o no quieren saber lo que dice la norma, o definitivamente lo hacen con una premeditación falsaria y consideran de que toda persona a quien se le inicia un juicio penal tiene que ser ordenado su libertad para que se defienda desde afuera. Y en este tipo de delitos del narcotráfico se está generando justamente esa violencia a nivel nacional y no deben los jueces actuar de esa manera. Entonces, esa situación ha llevado a que otros órganos de las esferas ejecutiva y de la propia asamblea no les llamen profundamente la atención a estos jueces. Yo diría, no son todos, pero la gran mayoría de jueces lo vemos en la costa de manera especial, ¿no? Yo diría que en Cuenca eso puede ser la excepción, porque sí hay un poco más de serenidad, de seriedad en nuestros jueces, pero esto no está ocurriendo en el país y allí tenemos el grave inconveniente. Y por eso es que la Corte Constitucional, cuando conoce alguno de estos casos, lo que llama es profundamente la atención y dispone inclusive que se les inicie el sumario administrativo, ya sea por negligencia manifiesta o error inexcusable, o que incluso vaya más allá y se inicie por parte de la Fiscalía el juicio de prevaricato porque están actuando contra norma. Bien, perfecta la exposición que tú haces, pero aquí una pequeña aclaración en el sentido que por favor nos aclare. Se dice que podría pedirse la colaboración de todos los países, pero sin embargo la Asamblea Nacional ha publicado un nombre de países, un listado de países que tienen expertos militares para que ingresen al Ecuador y permanezcan aquí en el Ecuador. ¿Es necesario señalar eso o podrá el Ejecutivo pedir a países que no tenemos convenios o que no tenemos acuerdos para que vengan a ayudarnos? Eso ya depende del presidente de la República porque él está justamente dentro de esa potestad. Con convenios, evidentemente se afianza y se acelera el tema. Lo otro, pedirles ayuda requiere también de que suscriba un convenio. Bien, ahora, la situación es clarísima, ahora estamos viviendo un momento grave. El ministro de Gobierno ha pedido que depongan, que presenten la baja de los señores policías. Esto está dentro de las facultades, pero la policía ha respondido que no lo va a hacer. ¿Qué va a pasar aquí? Se crea un conflicto con el Ejecutivo, con el presidente, digamos, con el ministro de Gobierno. ¿Qué va a pasar, Jorge? ¿Es constitucional esta situación? Pero obvio, la constitución política la constitución de la República expresamente nos manifiesta de que el presidente de la República tiene toda la potestad y es su competencia para nombrar y remover justamente a estas altas autoridades, tanto de la fuerza policial cuanto de la fuerza militar. De tal manera que si el presidente de la República dispone o pide la renuncia de ellos, el presidente sabrá a quién le acepta y a quién no, porque eso depende del presidente de la República por mandato constitucional. Y si los señores militares o el señor general o algunos señores generales pretenden oponerse, no tiene eso asidero alguno. Ahora, la Policía Nacional ha dicho que ellos están dentro de un marco de riesgo y que les parece que es excesivo la petición del ministro de Gobierno. Hay dos soluciones, se mantienen los oficiales o se va el ministro de Gobierno. No sé cuál sería realmente la situación que plantea William Villarroel, que en el sentido, perdón, que plantea el comandante general de la policía en el sentido de que no van a acatar.
¿Habrá entonces acción ahí penal incluso para los policiales? Es obvio, es que estamos ante un caso de rebeldía, ante un caso de esa naturaleza, y será el presidente quien tome la decisión de aceptar las renuncias o no aceptar las renuncias o pedirles la disponibilidad del cargo. Y si esto no es acatado, entonces definitivamente podría incluso considerarse un acto de usurpación de funciones, porque quedarse un cargo a la fuerza definitivamente generaría eso. Ahora, dentro de la situación de la comunidad, se desconoce muchos hechos, pues no son especialidades. Un poco como que el presidente ha dicho que las policías y los militares están expuestos a una violencia inaudita por parte de las mafias organizadas, y el jefe de la policía ha dicho que van a responder tal cual son atacados. Me parece que la legítima defensa también tiene una situación progresiva. ¿Podrán los señores militares salir a las calles y a lo mejor hacer uso de las armas letales? Bien, allí el tema tiene que ser visto desde aquella declaratoria del señor presidente de la República de una guerra interna dentro del Estado. Ahora, esa guerra interna dentro del Estado tiene también todo un capítulo debidamente legislado y regulado en el Código Integral Penal, donde evidentemente incluso las infracciones tienen una categoría de sanciones mucho más punibles que las ordinarias. Eso por un lado, pero también prevé esa normativa de que evidentemente tienen que actuarse con toda la razonabilidad y la objetividad por parte de las fuerzas militares. Ahora, el tema justamente que tú señalas, el legítimo derecho a la defensa, indudablemente el policía, el militar tendrá que actuar bajo un parámetro también de defender su vida, defender su integridad. Y el AMPA, el delincuente o los delincuentes o los narcotraficantes hacen uso de armas o están portando armas y evidentemente lo utilizan, las Fuerzas Armadas están en toda su obligación y deber de repeler ese tipo de acciones. Allí no se puede alegar que se está vulnerando derechos. Clarísima la exposición, pero sin embargo, los señores militares y policías han planteado el hecho de que no se inicien juicios administrativos al interior, no se inicien juicios penales, sino que hasta que se pruebe realmente la existencia del exceso de la utilización de la violencia. Esta no es una patente de corso, una excepción que a lo mejor puede beneficiar a ciertos grupos que se dice están organizados y al servicio del narcotráfico. El disponer que no se inicie un sumario administrativo o un expediente de carácter disciplinario o que tampoco se inicie un juicio penal no tiene mayor sentido. Yo sé la gravedad y la situación por la que atraviesan los señores militares y los señores de la Policía Nacional, pero no es menos cierto que si yo no inicio un sumario administrativo y dejo que eso pase en su oportunidad, eso va a caducar, es decir, por el tiempo se pierde la competencia. Igualmente puede ocurrir en la esfera de la investigación penal, que por el tiempo se pierda la competencia. Entonces, si esas situaciones no están reguladas dentro del Código Orgánico Integral Penal y dentro de las normas que regulan justamente el régimen sancionador administrativo de la policía y de las Fuerzas Armadas, no puede ninguna autoridad tenerlo en consideración. Ahora, hay otra posición que se manifiesta, que la función judicial la realizamos de una parte, está al servicio de ciertos funcionarios, al servicio de la delincuencia organizada. Pero los judiciales, ayer conversaba con un fiscal mutuo amigo nuestro, en el sentido de que a veces tienen temor de dictar resoluciones y que no hay el respaldo necesario y que se está utilizando políticamente a la justicia en otros casos para la persecución de adversarios políticos o de gente que está peleando en este momento por el capital negro que adquirieron en gobiernos anteriores. Yo ese tipo de posiciones no comparto. No comparto porque permanentemente he señalado y he sostenido que la persona que justamente quiere ser juez o quiere ser fiscal y que quiere estar dentro de esa esfera, evidentemente debe tener una coraza lo suficientemente fuerte para poder enfrentar todos este tipo de esferas negativas que pueden venir del interior y del exterior. Del exterior, a través justamente de presiones, a través justamente de posibilidades de que se quiera atentar contra su vida, de su familia, etcétera, ¿no? Pero también
es obligación del Estado y es obligación del Ejecutivo prestar toda la seguridad a estas personas que evidentemente con su valentía, ¿no? Tienen que actuar y enfrentarse a estas mafias. Bien, ahora, hay las denuncias de los gobiernos internacionales, incluso los Estados Unidos, que dan a conocer la organización mafiosa ha penetrado los ámbitos de la policía, de la justicia. El presidente de la República se alista a dictar ciertos decretos. ¿En qué sentido debería dictar para que no salgan del marco de la Constitución? Porque emitir un decreto, sí, sí, ok, correcto, pero si no está avalado por la Constitución, podrá ir al tribunal, a la Corte Constitucional para ser analizado. Necesitamos ahorita entonces cosas claras y que estén enmarcados dentro de la Constitución. Me parece que los asesores del gobierno en algún momento fallan, Jorge. Bueno, yo ya en esa esfera de lo que el señor presidente de la República pretenda emitir como decretos para dar mayor protección probablemente a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, o darles un poco más de flexibilidad en la lucha contra la delincuencia, no podría justamente adelantar. Pero entiendo yo que ese tipo de decretos tienen que estar bien analizados, no solamente por sus asesores en las esferas económicas, en las esferas jurídicas, en las esferas políticas, en las esferas de la inteligencia militar, etcétera, sino que adicionalmente también tiene que imperativamente haberse escuchado a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional e incluso a expertos internacionales en estas materias. Por otro lado, la Asociación de Jueces, que está prácticamente decapitada, ha señalado de que están siendo utilizados, amenazados incluso por los consejos, por Consejo de la Judicatura con sus debidos presidentes. ¿Habrá alguna acción para proteger a los señores jueces de la amenaza de las propias autoridades de los que dirigen el Consejo de la Judicatura? ¿Dónde quedamos, Jorge? Mira, ese es un tema que yo diría tiene sus sesgos, porque un buen juez no tiene ningún inconveniente. Así vengan las presiones de donde vengan, el juez que es honesto, el juez que es capaz, el juez que despacha, evidentemente no va a aceptar ninguna presión interna que vaya en contra de esa independencia que tiene el juez. Y digo presión interna, venga del Consejo de la Judicatura, venga del juez superior, venga del Ejecutivo, venga del Legislativo, venga del narcotráfico, etcétera. Y el juez justamente sabe cumplir su rol, no tiene inconveniente y así hemos visto a varios jueces en esas posiciones. Ahora, hay los otros, o que no despachan, o que son libertinos, o que tienen sumarios administrativos permanentemente y sobre eso justamente están aceptando cualquier otra situación que no es la correcta. Y claro, sobre eso, conociéndoles ese tipo de situaciones, hay presiones internas y se asustan ante ese tipo de presión interna, pero no de las otras, evidentemente lo dicen. No, yo sí puedo decir con claridad y objetividad que eso se ha podido observar. No hemos hecho, en mi caso, cuando estaba en el Consejo de la Judicatura, jamás he hablado con un juez para ninguna clase de temas, absolutamente nada. No, pero evidentemente eso también ocurre. Hay muchísimos jueces que tienen 2, 3, 4, 5 sumarios administrativos para destitución y claro, entonces ahí tenemos ese inconveniente. Por ejemplo, el caso de la señora juez que está conociendo la acción de protección de la Gloria. señora vicepresidenta. A mí me parece que ya excedió sus atribuciones, pues, porque una cosa es que emita la resolución, que me parece correcta, ¿no? Y que sobre eso haya dispuesto algunas situaciones como que se coloque allí la placa en el Ministerio del Trabajo, pero a ella no le corresponde pues ir a estar viendo si se ha colocado o no se ha colocado. Para eso está la Defensoría Pública, para que le pase el informe, ¿no? Pero entonces ese tipo ya son situaciones extremas que rebasan la actuación de un juez. Ahora, nosotros tenemos como agravante dentro de las leyes la organización delictiva, la organización para delinquir. Veo que los jueces no están tomando en cuenta este tipo de agravantes de utilización de armas, la premeditación, la alevosía, la organización interna de las mafias, en fin. ¿Por qué, Jorge? Cuando ese es un mandato del COI, justamente de ser más dura la prueba, porque existen varios delitos, si vos quieres, un intercrímenes.
Pero es que es obvio, el tema radica justamente en esta norma constitucional que les dice que supuestamente solo por como última ratio, como último y extremo mecanismo se puede ordenar la prisión de una persona dentro del juicio, ¿no? Pero lo que no ven es la conmoción que se causa. Y la conmoción es de carácter nacional en este tipo de situaciones. Uno. Dos, lo que tú también manifiestas, una sentencia tiene que ser debidamente razonada, debidamente fundamentada, debidamente motivada. Y claro, en el tipo de la infracción y de la sanción, evidentemente tiene que hacerse el test de la razonabilidad, ¿no? El test de la razonabilidad para ver si efectivamente actuó con dola, actuó con culpa, actuó por la noche, con violencia, etcétera, etcétera. Y si se ha generado uno o varias situaciones diferentes ante ello, pero eso es lo fundamental. Si hay ese test, entonces la sentencia estará debidamente motivada. Si no hay ese test, entonces la sentencia no está debidamente motivada y ahí se cae. Se cae la sentencia. Clarísimos en el análisis. Por otro lado, se dice que los criminales están utilizando a jóvenes para la comisión de delitos. Ayer oí una declaración, una confesión de uno de los jóvenes de 16 años que a su vez tenía ya siete muertes y decía y contaba de que ellos son abusados tanto por las bandas criminales cuanto por la policía o por los órganos de control y al mismo tiempo estaban siendo juzgados sin la contemplación debida de protección porque son grupos vulnerables y no imputables, Jorge. Bueno, esto de grupos vulnerables y no imputables después de que cometido delitos y delitos probablemente extremos no tiene mayor sentido. No, no tiene mayor sentido. Yo te voy a poner una anécdota que me contó un médico mío, ¿no? Que me atiende a Correcto. mí y le había atendido a alguna persona que cometía ilícitos. Y el médico le había dicho, oye, ¿y tú no tienes pena de lo que haces? Sabes que existe un Dios y el Dios te va a castigar. De hecho, doctor, no venga con eso. Yo cuando cometo un delito, me voy a la iglesia, le pido perdón a Taita Dios y salgo libre. Entonces, ¿qué le ha dicho? Entonces, ya queda perdonado el delito. Claro, pues ya Dios me perdonó. Claro, Entonces, sales rezando y pidiendo la protección. claro, exactamente. Entonces, creen que ya cometieron el delito, le piden a Dios que le perdone, están perdonados y siguen cometiendo. Ese es el criterio que se maneja en esos niveles. Y claro, entonces, a esos niveles también, yo diría, los religiosos tienen que jugar un papel fundamental, pues también para educar a ese tipo de gente. Dentro de la visión que tienen los ciudadanos, han dicho que está desatándose la violencia en virtud de la colocación de varios carteles en varias ciudades. Estos carteles de incitar a la defensa propia, incitar a que la comunidad se organice en turba, en fin, que es saludable o cierra el círculo de violencia, estos cartelones que tú ves, delincuente capturado, será linchado, será quemado, en fin. ¿Crees que esto deba permitirse? ¿Es constitucional este tipo de comportamientos? Bien, ¿esto por qué se ha generado? Se ha generado porque justamente en los barrios, no solamente aquí en Cuenca, yo diría en la provincia de La Suay, en el Ecuador, en todo el Ecuador, la ciudadanía, el ciudadano común se ve completamente desprotegido. Y ante la situación de no tener protección policial, no tener protección de seguridad de la propia municipalidad donde se vive, etcétera, se ve abocado a reunirse un grupo de personas de cada uno de los sectores barriales y dicen, al menos nos defenderemos colocando este letrero y colocando probablemente esta cámara para supuestamente ver quiénes son. Pero ellos saben que eso no va a ocurrir. Será el extremo que efectivamente eso puede ocurrir como efectivamente ha ocurrido. Pero en la gran mayoría de los casos lo colocan por el temor a que efectivamente los delincuentes, sobre todo los comunes, puedan seguir cometiendo esos ilícitos, porque saben Como, que efectivamente eso no les hace nada. como ciudadano, como padre, como conocedor del derecho constitucional, que has desarrollado varias funciones en el orden público, tu mensaje final es importante que la colectividad sepa, conozca, se oriente con criterios que son calificados, Jorge, por favor. Gracias, Marco. Mira, el tema fundamental en el Ecuador es de que evidentemente el narcotráfico, la delincuencia organizada, cada día toma mucha fuerza.
y nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, solas no pueden actuar, porque estás actuando ante un enemigo que le desconoces por completo. En las épocas pasadas, cuando nosotros éramos estudiantes, allí era completamente diferente, no había derechos humanos ni nada. Entonces, las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, entraban a cualquier casa y con el pretexto de que eres amigo o eres conocido o eres familiar del supuesto guerrillero, le llevaban preso, le mataban, le Claro. torturaban, etc. Ahora eso no puede ocurrir jamás. Ahora hay un respeto justamente a los derechos humanos y no por decir que tengo un tatuaje ya soy de ese grupo. Tiene que existir la evidencia. Entonces, ante esta situación grave por la que atravesamos de luchar contra un enemigo que lo desconocemos por completo, es fundamental que los países se vayan asociando para cada uno entregar sus experticias contra este tipo de grupos. Muchas gracias. Señoras, señores, gracias por la sintonía. Me despido. Agradezco al doctor Jorge Moreno. Gracias. Nos veremos el día de mañana, si ustedes lo permiten. Buenas noches. Gracias, Marco. Buenas noches.